El 14 de octubre de 1784 nace Fernando VII, personaje central sin duda de la lucha de independencia hispanoamericana, porque va a ser fundamentalmente el rey absolutista, intolerante, arbitrario, reaccionario, que va a hacer todos los esfuerzos para acabar con esa independencia, para impedir esa independencia, y va a terminar, por supuesto, fracasando. Fernando VII es hijo del rey, es un Borbón, es hijo del rey Carlos IV y de su esposa María Teresa de Parma, y se educa pues en una España que está entrando en una profunda decadencia desde el punto de vista de la decadencia de esa monarquía borbónica, la corrupción, la falla, las desigualdades sociales y todos esos fenómenos. Fernando VII va a ser considerado como delfín, como príncipe de Asturias, pues como heredero del trono, va a ser considerado una esperanza. Y el primer nombre que va a recibir, los reyes recibían siempre unos apelativos, es de Fernando el Deseado, porque no lo conocían. Más adelante, cuando el pueblo español empieza a conocerlo, los apelativos van a cambiar, lo van a llamar el Rey Felón o lo van a llamar Carepastel. Y si uno ve el retrato que le hizo Goya, verdaderamente la cara de Fernando VII parece un pastel, pero un pastel después que lo han picado y le han metido el dedo a la crema para hacer un desorden con la propia capa de arriba de la torta. El hecho es que Fernando trata de muy temprano llegar al poder. Su padre es un hombre bastante blando, quien gobierna es la madre, todo indica que la madre tenía relaciones con Godoy, príncipe de la paz, que es el favorito del rey y quien prácticamente ejerce el gobierno, y detrás de Fernando se organiza entonces un grupo de monárquicos, algunos autoritarios y algunos otros sectores que todavía consideran que él puede ser una esperanza, y de allí va a salir en 1808, en marzo de 1808, el motín de Aranjuez, donde Fernando, apoyado entonces en un grupo grande de gente, va a derrotar a Godoy, a sacar a Godoy del poder y va a hacer abdicar a su padre, Carlos IV, para asumir el trono como Fernando VII. Pero como Napoleón tiene otro proyecto distinto, y hay tropas ya francesas en España, y los franceses ya han sacado al rey de Portugal, Napoleón los convoca a los dos a Bayona, los hace renunciar allí y hace elegir rey a su hermano José Bonaparte. Y a partir de allí se va a generar entonces toda la crisis española que va a ser la chispa que va a encender el proceso de juntas en la América española, que va a llevar más adelante a la independencia. Fernando VII está preso entonces, está preso en Fontainebleau y va a pasar varios años allí hasta 1814. Los historiadores han mostrado hasta qué punto fue servil y arrastrado Fernando con Napoleón. Mientras los españoles esperaban el deseado y esperaban el cambio que representaba el personaje, él estaba ofreciéndole cualquier tipo de cosa a Napoleón. Al producirse entonces el derrumbe de Napoleón en 1814, Fernando VII vuelve a España. En España se ha producido una revolución liberal, se ha aprobado de alguna forma la Constitución liberal de 1812, y Fernando, el deseado, el prometedor, lo primero que hace es acabar con esa Constitución, imponer el absolutismo, perseguir a los liberales y tratar de volver al pasado de acuerdo un poco a las normas del Congreso de Viena. Y no solo eso, sino que en 1815 decide mandar una enorme expedición militar a reconquistar la América española, que está luchando por su independencia, por su libertad. Es la expedición de Pablo Morillo, que va a venir a dominar Venezuela y a dominar la Nueva Granada, y sobre todo en la Nueva Granada a producir una masacre terrible, y Morillo va a conservar el poder en Venezuela hasta 1820, cuando regresa a España. Fernando gobierna como un autócrata todos esos años, pero en 1820 se produce, cuando se está preparando por orden suya una nueva expedición para tratar de salvar lo que queda de la América española. Los oficiales que están al frente de esa oposición, Rafael de Riego, entre otros, encabezan un movimiento de rebeldía, se alzan y logran imponer otra vez el liberalismo, restablecer la vigencia de la Constitución de 1812, y Fernando VII se ve obligado a aceptarlo a la fuerza. Pero no hace otra cosa que conspirar para derrocar a los liberales, además el país está bastante dividido, y finalmente consigue el apoyo del Congreso de Viena en 1823 para que los franceses
gobernados entonces por Luis XVIII, envíen un enorme ejército a aplastar a los liberales españoles. Ejército que fue bautizado como los 100.000 hijos de San Luis. Al ser derrotados los liberales y reprimidos de nuevo, Fernando vuelve otra vez a ejercer el poder como gobernante absoluto, más autócrata que nunca, y va a gobernar los últimos 10 años de su vida hasta 1833, cuando muere, década que los españoles, que la historia española llama la década vergonzosa. En 1833 muere Fernando y deja una situación conflictiva porque no tuvo hijos y solo tuvo una hija, que fue luego coronada como reina Isabel II. Pero en España, con los Borbones, a partir del gobierno de los Borbones, imperaba la ley sálica, una ley que había funcionado con los reyes franceses desde la Edad Media, atribuida a los francosalios, y esa ley establecía que solo podían heredar el trono los varones, los hijos varones, y las mujeres no podían heredar el trono. De modo que Fernando hace aprobar poco antes una pragmática sanción mediante la cual se elimina la posibilidad de aplicar la ley sálica y se establece que en ausencia de herencia masculina las mujeres puedan heredar el trono. De tal manera que al no tener él un hijo varón, heredaba el trono su hija Isabel, que era entonces una niña de muy corta edad, y que luego fue una gobernante verdaderamente pésima, muy parecida en su torpeza a su propio padre. Pero esto provocó entonces un conflicto, porque la parte más reaccionaria de la sociedad española se apoyó en el hermano de Fernando VII, Carlos de Borbón. Carlos de Borbón, apoyado en la iglesia y apoyado en estos grupos, se negó a reconocer que fuera su sobrina Isabel la que heredara el trono, lo quería para él, y así estalló entonces la primera de las guerras carlistas, de las guerras civiles carlistas que ensangrentaron a España por muchos años. Así pues, esto es un balance rápido de ese personaje siniestro, torvo y absolutamente negativo que fue Fernando VII, y uno puede terminar diciendo que la verdad es que España ha tenido unos gobernantes de terror, como Franco, como Aznar y como tantos otros, pero el caso es que Fernando VII puede ser considerado, si no como el peor, alguien que está muy cerca de alcanzar al peor.